Bien, muy buena tarde para todos y para todas. En Manizales, el 18 de abril del año 2013, a las 3 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. En primer lugar, vamos a constatar la asistencia a esta audiencia. Por un lado, dejamos constancia que se encuentra presente en la sala de audiencias la abogada del SENA, doctora Gloria Nancy Valencia Giraldo. También se deja constancia que se encuentra en la audiencia, en la sala de audiencias, el doctor John James Montoya Castro, quien representa al Ministerio Público. Bien, muchas gracias por su asistencia. Se deja constancia que en este momento, al iniciarse la audiencia inicial, no está presente el abogado de la parte demandante, doctor Sabel Reinero Arévalo, ni la parte demandante, el señor Hernando Gallego Vargas. Si desea, el Ministerio Público pide la palabra. Gracias, señor maestro. Señor maestro, no, a ver si se puede verificar en el expediente, a ver si efectivamente fueron debidamente citados a esta diligencia. Así aparece constancia que se les haya enviado por correo electrónico la citación, que no nos encontremos frente a una misión que nos pueda después meter en otra situación diferente. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias al Ministerio Público. Vamos a constatar, efectivamente, aquí a folio 16 aparece una constancia secretarial, perdón, 160, en donde se le envía al doctor Isabel Reinero Arévalo. El correo, ¿cuál es el correo que él suministró? Fue sabelra@hotmail.com. Además de eso, se notificó por estado electrónico. Entonces, se considera que, aunque por alguna razón puede ocurrir, no le llegó el correo electrónico, de todas maneras, por estado electrónico, debe enterarse la parte demandante de la citación a esta audiencia. Bien, entonces primero vamos a identificar el expediente de medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. Está identificado con el número de erradicación 2012-00156, en donde actúa como demandante el señor Hernando Gallego Vargas y demandada el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. El tema central que se va a desarrollar en la tarde de hoy es el relacionado con el pago de la pensión de jubilación reconocida por el SENA, la cual fue dejada de pagar una vez el Seguro Social reconoció la pensión de vejez al señor Gallego Vargas. Saneamiento del proceso. El artículo 180 del CEPACA nos informa que, en primer lugar, debemos de dedicar un espacio al saneamiento del proceso. Si hay algún vicio, alguna irregularidad o alguna causal de nulidad que pueda afectar el proceso. El despacho o el tribunal, por su parte, considera que no hay ningún vicio, ninguna irregularidad, ninguna nulidad. Si alguno de los sujetos procesales aquí presentes desea hacer alguna manifestación, esta es la oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, señor magistrado. Lo hago en esta oportunidad porque va a tocar el tema de la conciliación y como una posible irregularidad, pero sí quiero hacerlo en esta oportunidad y no en la siguiente de excepciones donde se puede pedir la terminación del proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, pero sí quiero invitar tanto al tribunal como a la entidad convocada. Yo percibo que el presente asunto no estamos discutiendo un derecho pensional, sino que estamos frente a una posible revocatoria de un acto administrativo, como lo alegan, o posiblemente falta de ejecutoriedad del acto administrativo. Aquí se está discutiendo ya es una parte económica que se está dejando de cancelar, pero como percibo que estamos en un asunto fast track, obviamente esos principios de celeridad y economía y pronta justicia pues me permiten simplemente dejar la observación al tribunal, porque tengo entendido que va a ser una claridad sobre los asuntos, porque hay una sentencia del Consejo de Estado que por importancia jurídica manifestó que
para a conclusión que solamente los asuntos donde se reconozca el derecho pensional, no los que tengan que ver con discusiones posteriores de reliquidación o de pago o no pago. Entonces quiero invitar al tribunal a ver si de pronto en los autos admisorios o a futuro, porque no se trata de que la Procuraduría sea la que dilate la actuación procesal, pero también a la entidad que esté pendiente de eso al momento en que se le notifique la demanda. Entonces es invitar simplemente a esa situación, salvo que usted tenga otra consideración diferente, pero quiero pues como hacer esa precisión y le agradezco la oportunidad, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al Ministerio Público. Si la abogada del SENA quiere hacer alguna intervención en este momento, se le concede el uso de la palabra. Bueno, yo pienso que en este momento sería reiterar como los fundamentos de derecho en la contestación de la demanda. El señor Sabel Reinero ya ha demandado a la entidad, yo creo que más de 15 veces ya el tribunal ha fallado sobre los mismos hechos y las mismas pretensiones, donde le ha negado todas las pretensiones a la parte demandante, toda vez que lo que pretende es que se le otorgue la pensión de jubilación a su representado y que se le siga cancelando la del IS. Nosotros siempre hemos alegado que bajo la figura de la compartibilidad, nosotros... Perdón, doctora, lo que pasa es que estamos hablando en este momento específicamente sobre el requisito de procedibilidad, es decir, sobre la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. No, pues en frente a ello, pues no tendría objeción alguna. Bien, respecto del requisito de procedibilidad, que es la conciliación extrajudicial, no fue acreditada para la presentación de la demanda. El tribunal ha tenido hasta ahora definido que cuando se trate del reclamo del derecho de una pensión, no es necesario exigir el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. Y esto con fundamento en la tutela del Consejo de Estado del año pasado, tutela que se ha interpretado de muchas maneras, pero que en últimas la regla más o menos clara que está en esta tutela señala que cuando se reclama el derecho no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de conciliación. Pero cuando se reclama la reliquidación de la pensión de jubilación, sí es necesario el requisito de procedibilidad. En esa segunda regla, reclamación por la reliquidación de la pensión, el tribunal por mayoría sigue considerando que no hay lugar. Aquí me pasan el dato de la sentencia es de, perdón Sergio, ¿de qué? Del 19 de junio de 2012, correcto. El tribunal sigue todavía analizando ese punto. Ya por aclaración de despacho, estas sentencias fueron admitidas mientras yo estaba en comisión. Yo personalmente estuve exigiendo en la admisión de la demanda que se acredite ese requisito. Bien, si no hay más para señalar respecto del saneamiento del proceso, entonces procedemos a la siguiente etapa que señala el artículo 186, que es el relacionado con las excepciones previas. En este caso se deja constancia que la entidad demandada, es decir, el SENA, no formuló excepciones previas. Sin embargo, al contestar la demanda formuló una excepción que llama la caducidad. Esa excepción de caducidad es considerada como mixta, es decir, que se puede resolver también al momento del 186, relacionado con las excepciones. El tribunal y este despacho considera que es pertinente resolver de una vez esa excepción de caducidad, aunque está formulada como de fondo o perentoria, resolverla en este momento relacionado con la caducidad. Entonces, respecto de eso, el tribunal decide lo siguiente. El tribunal declara infundada la excepción de caducidad propuesta por el SENA al contestar la demanda por las siguientes razones. Primero, en el presente asunto se discuten actos administrativos que versan sobre el pago de una pensión de jubilación a cargo del SENA, la cual fue dejada de pagar una vez el Seguro Social otorgó la pensión de vejez al señor aquí demandante. Este tipo de prestaciones, es decir, las jubilaciones, se consideran o se catalogan como prestaciones periódicas. Por tanto, si es prestación periódica, no hay caducidad y puede demandarse en cualquier momento, tal y como lo indica el artículo 164, numeral 1, literal C del CEPACA, que establece que en tratándose de prestaciones periódicas se puede presentar la demanda en cualquier tiempo, luego no hay caducidad. Conclusión,
por tratarse de una prestación periódica, no se declara la caducidad y esta excepción se declara infundada. Respecto de las demás excepciones, se decidirán con el fondo del asunto. Si alguna de las partes, los sujetos procesales, desea intervenir, esta es la oportunidad. ¿No hay ningún pronunciamiento? No. Bueno, entonces, si no hay ningún pronunciamiento, avanzamos en la siguiente etapa que establece el artículo 180, relacionado con la fijación del litigio. Bueno, lamentablemente todavía no se ha hecho presente el abogado de la parte demandante, luego vamos a tener dificultades para la fijación del litigio. Respecto a las pretensiones, vamos a hacer un resumen muy concreto de las pretensiones. La primera pretensión de nulidad dice así, que se declare la nulidad parcial de la resolución número 420 del 9 de marzo de 1995, artículo 4, que contiene una condición resolutoria y que el acto contenido en el escrito 22669 del 7 de diciembre del 2011 que negó el pago completo de la pensión reconocida por el SENA. Es la pretensión de nulidad. La pretensión de restablecimiento del derecho o las pretensiones son las siguientes. Primero, que se ordene al SENA a pagar la mesada pensional reconocida en la resolución número 420 del 9 de marzo de 1995. Es decir, la llamada pensión de jubilación. Segundo, que se ordene el pago de la pensión de jubilación a partir del mes de agosto del 2002, conforme al monto reconocido por el SENA, más el incremento de ley, intereses moratorios causados, etc. Y tercero, que se condenen costas a la demandada. Esas son las pretensiones. Las excepciones de mérito que ha propuesto la entidad, fuera de la caducidad que ya hemos resuelto, son las siguientes. Primero, error en la interpretación de las normas. Segunda excepción, compensación. Tercera, buena fe de la entidad. Y la cuarta, la llamada genérica, es decir, la que de oficio reconozca el despacho. Entonces, esos son los puntos, el resumen de las pretensiones y las excepciones, es decir, los extremos del litigio que aquí nos ocupa en esta tarde. Pregunto a la abogada de la parte demandada SENA y al Ministerio Público si consideran que ese es un resumen acertado. Sí, señor magistrado, considero que es un resumen acertado. Sí, señor magistrado, la Procuraduría comparte la fijación que ha hecho. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a establecer los hechos en los cuales considera el despacho que sí hay un acuerdo. Los hechos son los siguientes. Primero, que el SENA reconoció al señor Gallego la pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 1995 mediante resolución número 420 del 9 de marzo del 95. Eso está en los folios 19 a 14 del cuaderno 1. Dicha resolución contiene una condición resolutoria. Este hecho fue afirmado en la contestación de la demanda a folio 129 cuaderno 1. En la demanda se acepta que el SENA otorgó la pensión de jubilación. En el hecho 1 lo afirma el demandante a folios 21 del cuaderno 1. Lo que queríamos era precisar, si la parte demandante estuviera presente en la audiencia, si acepta de manera expresa que dentro de dicha resolución, como ya está debidamente documentado, aparece la condición resolutoria de la pensión de jubilación. Como no está la parte demandante, el despacho considera que ese hecho está debidamente probado porque el documento, o sea, el acto administrativo, está anexo al expediente y allí aparece la condición resolutoria. Segundo hecho, el Seguro Social, hoy Colpensiones, reconoció pensión de vejez al aquí demandante porque acreditó más de 1000 semanas de cotización y más de 60 años de edad, a partir del 10 de junio del 2001. Esa pensión se reconoció mediante la resolución 2411 del 26 de septiembre del año 2001, folio 38, cuaderno 2. Ese hecho lo afirmó el demandante en el hecho número 3, folio 15, cuaderno 1, y la demandada dice que es cierto, lo dice a folio 132, cuaderno 1. Luego es un hecho debidamente documentado, aprobado y aceptado por las partes. Tercer hecho, pérdida de ejecutoria de la resolución 420 del 9 de marzo del 95,
que está a folio 5459, cuaderno 2. La resolución 1050 del 12 de agosto del 2002, expedida por el SENA, declaró la pérdida de ejecutoria y definió que el SENA sigue pagando el mayor valor de la pensión otorgada por el seguro y la que le venía pagando el SENA. Eso está en los folios 50-52. El demandante lo afirmó en el hecho 4, folios 21, pero la entidad, al contestar la demanda, dice que no acepta expresamente dicho hecho. Se le pregunta en este momento a la fijación del litigio a la abogada representante del SENA si acepta ese hecho tal y como está señalado. Es decir, que hubo una pérdida ejecutoria de la resolución 420, que se expidió la resolución 1050 del 12 de agosto del 2002, que declaró la pérdida de ejecutoria, y que el SENA seguiría pagando el mayor valor de la pensión. Entonces, sí, queremos... Sí, señor magistrado, acepto ese hecho. Bien, muchas gracias a la abogada. Cuarto hecho que se considera ya aprobado, debidamente documentado, es el siguiente. El señor Gallego presentó derecho de petición el 24 de noviembre del 2011. Solicitó el pago completo de la pensión de jubilación del SENA. Eso está folio 101-102, hecho número 6, folio 21 del cuaderno 1. En la contestación de la demanda, el SENA no aceptó ese hecho, folio 133, cuaderno 1. Se le pregunta en esta fijación de litigio si acepta en esta fijación de litigio ese hecho, que presentó esa solicitud ese 24 de noviembre del 2011. 24 de noviembre, yo tengo aquí el 7 de diciembre de 2011. Bueno, entonces, por favor, prende el micrófono para que... Sí, señor magistrado, tengo aquí mediante el oficio mediante el cual radicó el apoderado de la parte demandante la solicitud del SENA, fue el oficio del 7 de diciembre de 2011. Está en el hecho, en el sexto hecho. Perdón, doctora, estamos tratando de constatar aquí en el expediente en qué fecha exactamente. Nosotros tenemos esa afirmación en el hecho 6, folio 21. Oficio radicado 1, 2024, 2, 2011, 00, 22, 669 del 7 de diciembre de 2011. Esta fue con la que se le contestó. Sí, pero con la que le, perdón, yo hago una precisión. En el folio sí, 2 sí. Se dice, en atención a su derecho de petición radicado en el Regional Caldas el 24 de noviembre del 2011. Sí, es decir, la fecha a la cual usted se está refiriendo, 7 de diciembre, es cuando se le contestó. Sí. Bueno, entonces con esa aclaración, sí. ¿Acepta ese hecho? Sí, acepto, señor magistrado. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Entonces, sí, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Es para hacer una sugerencia pues muy respetuosa, doctor. Es que yo percibo que lo que se está presentando como demanda no es igual a lo del traslado que se le está dando al Ministerio Público. Entonces es invitar de pronto al tribunal a que haga ese cotejo, porque acá no me aparece la resolución 1050 a la que usted hizo referencia sobre la revocatoria, no me aparece la solicitud que se hizo a la administración, me aparece simplemente la respuesta. Entonces es de pronto a futuro, señor magistrado, que mirar que el traslado corresponda efectivamente a lo que se está presentando al tribunal, o si no, pues solicitarle a la parte que corrija eso, porque pues no se trata de trabajar con foliaturas ni con unos documentos allá y otros no acá, sino que el traslado sea coherente con la misma demanda. Entonces es simplemente esa observación, señor magistrado, pero por sus dichos pues parece que hay claridad en el proceso y pues también me ubico más o menos sobre el tema, pero sí es bueno a futuro para evitar confusiones y de pronto que haya una congruencia. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Se toma atenta nota respecto de los traslados que sean completos, tanto en la demanda como en los documentos en la contestación de la demanda. Bien, ahora sobre los hechos no aceptados, o en donde las partes no coinciden o donde hay controversia. El hecho relevante número 1. Dice así la parte demandante: a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez por parte del Seguro Social, el SENA dejó de pagar de manera completa la pensión de jubilación. Y el SENA afirma que el pago del 100% de la mesada pensional estaba sometido a la condición resolutoria
en donde una vez el IS o el Seguro Social reconociera la pensión de vejez, el SENA cancelaría únicamente el mayor valor a la que hubiere lugar según la compatibilidad pensional. Compartibilidad. Hecho relevante 2. La parte demandante afirma que el SENA dejó de pagar la pensión de jubilación sin el consentimiento expreso del beneficiario. El SENA afirma que la pensión de jubilación estaba sometida a una condición resolutoria, el artículo 4 de la resolución 420 del 95, donde se reservó el derecho a cubrir parcial o totalmente el valor de la pensión de jubilación una vez reconocida la pensión de vejez por el Seguro Social, en virtud de la compartibilidad pensional. Por tanto, no requería consentimiento expreso. Eso está a folio 132. Hecho relevante 3. El demandante afirma que no existe compartibilidad de pensiones entre el SENA y el Seguro Social. Eso lo afirma en el hecho 6. El SENA afirma que en el caso concreto sí opera la compartibilidad de pensiones. Entonces, esos son los hechos en donde se puede decir que es el quid del asunto, el litigio, en donde está la duda, y son los puntos que de una manera u otra tiene que resolver el despacho al momento de proferir sentencia. Entonces le pregunto a los sujetos procesales aquí presentes si están de acuerdo con esos hechos relevantes que se consideran en que hay controversia o hay discusión. Sí, señor magistrado, que esos son los hechos perfectamente narrados. Sí, señor magistrado, el Ministerio Público comparte ahora sí pues que debidamente se ha dado cumplimiento pues al numeral 7 del artículo 180, correspondiente a la fijación del litigio en todos sus extremos. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público y a la abogada de la entidad demandada, SENA. Ahora bien, como ejercicio para orientar la decisión judicial que se proferirá en derecho más adelante, se establece como una guía los siguientes problemas jurídicos, 4 problemas jurídicos. El primer problema jurídico, en pregunta: ¿el objeto de la pensión de jubilación es diferente al de la pensión de vejez? Este problema es importante porque la parte demandante insiste mucho en que son diferentes. Segundo, pregunta: ¿es compatible la pensión de jubilación reconocida por el SENA con la pensión de vejez reconocida por el Seguro Social? Tercer problema: en caso de no ser compatibles, pregunta, ¿puede aplicarse al caso concreto la figura de la compartibilidad pensional alegada por el SENA? Y por último, ¿es aplicable al caso concreto el precedente jurisprudencial citado por el demandante, contenido en la sentencia del 25 de marzo del 2010, proferida por el Consejo de Estado con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero? Esos 4 problemas jurídicos son los que van a orientar la sentencia en gran medida y, desde luego, en el momento en que se dicta la sentencia se podrán hacer ajustes de estos problemas jurídicos que son solamente orientadores. Bien, como ya está agotada esa parte de la fijación del litigio, pasamos a la etapa siguiente, en donde el artículo 188 nos invita a la conciliación. En este caso, nuevamente se deja constancia, lamentablemente no se encuentra el abogado de la parte demandante. Sin embargo, para agotar este momento, le solicitamos al abogado a la abogada de la entidad que nos informe si el comité de conciliación se reunió y si tiene autorización para conciliación o no. Señor magistrado, como el Comité de Defensa Judicial del SENA apenas tiene sesión el 30 de abril, yo solicité que se tratara el tema y ellos me enviaron una comunicación, la cual voy a hacer la entrega, en donde dicen que no hay ánimo conciliatorio, toda vez que no acceden a las pretensiones de la parte demandante, pese a que todavía no se ha tratado el tema en conciliación, y una vez se trate, pues allegaríamos las copias de la decisión de fondo, pero no estamos interesados en conciliar. Bien, no hay ánimo conciliatorio. Si el Ministerio Público desea hacer alguna intervención. Para el Ministerio Público pues no existe o no plantea fórmula, pues primero porque no está un extremo de litigio, y segundo porque consideramos pues que el presente asunto no es el objeto de conciliación, por cuanto no se percibe pues altas probabilidades de condena en contra de la entidad. Ese es el juicio del Ministerio Público, por ello no propone pues fórmula alguna. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Le ruego que dejemos este documento en el expediente.
Como no hay ánimo conciliatorio, entonces se declara cerrada esta etapa prevista en el artículo 188. Ahora, la siguiente etapa es relacionada con las medidas cautelares. El 189 nos indica que si hay solicitud de medidas cautelares por resolver, pues entonces se deben decidir en este momento. Se deja constancia que no hay ninguna solicitud de medida cautelar pendiente, por tanto no hay decisión en ese sentido. Ahora bien, pasamos a la última etapa del 180, que es el decreto de pruebas. 180-10. Para tal efecto, el tribunal procede a decretar las pruebas de la siguiente manera. El tribunal ordena incorporar como pruebas a este proceso, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la parte demandante con la presentación de la demanda y los aportados en la contestación de la demanda. Dichos documentos serán valorados al momento de proferirse sentencia. Son estas las pruebas porque solamente son documentales, por tanto esta decisión se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Ahora bien, como no hay pruebas por practicar, el artículo 179, inciso final, en concordancia con el artículo 180, nos dice que en aquellos casos en donde no haya pruebas por practicar, se debe proferir sentencia oral en la misma audiencia. Por tanto, el tribunal se dispone a dictar la sentencia oral, pero para ello, primero, tenemos que conformar la sala de decisión oral. Entonces, decretamos un receso de unos 5 minutos para invitar a los magistrados que conforman la oral y se pueda proceder a escuchar los alegatos de las partes y proferir la sentencia que en derecho corresponda. Entonces, un receso de 5 minutos. Muchas gracias. Bien, siendo las 3:40 de hoy, 18 de abril del 2013, se reanuda la audiencia inicial, tal y como lo habíamos señalado en la primera parte de esta audiencia. El tribunal se ha conformado para efectos de escuchar primero los alegatos de las partes y luego proceder a dictar sentencia en derecho. Entonces, como no se encuentra presente todavía en la sala de audiencias el abogado de la parte demandante, doctor Sabel Reinero Arévalo, entonces se le concede el uso de la palabra a la abogada doctora Gloria Nancy Valencia Giraldo, quien actúa en representación de la entidad demandada SENA. Muchas gracias. Bueno, yo reitero los fundamentos de hecho y de derecho de la contestación de la demanda. Me opongo a cada una de las pretensiones de la parte demandante, toda vez que considero que en este caso opera la figura de la compartibilidad pensional, toda vez que el SENA solamente al pensionar al señor Hernando Gallego Vargas, él sí continuó cotizando al ISS, toda vez que en el momento que se reunían los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el SENA pudiera liberarse de esta obligación, solamente continuó pagando, porque a la fecha continúa pagando la diferencia pensional, que era por 250.917 pesos, para que no se le desmejorara su derecho, toda vez que la pensión de vejez del ISS fue menor a la que le venía otorgando el SENA, pero en ningún momento considero que por un mismo hecho genere dos prestaciones económicas, porque estamos hablando que trabajó en una sola entidad y que por esto él pretende que se le cancele la pensión de jubilación del SENA y que se le siga cancelando la del ISS, porque igual fueron los mismos años de servicio, sino que la diferencia es que en uno pedían 60 años, en el otro el requisito eran 50 años, en uno 1000 semanas cotizadas y en el otro 20 años de servicio. Entonces considero que teniendo presente esto y todos los fundamentos de derecho y todas las sentencias que han habido aquí en el tribunal respecto a este mismo caso, en los juzgados de descongestión, ya han fallado sobre este mismo caso, en marzo fallaron el de Rude Echeverry aquí en el tribunal, donde nos concedieron la razón al SENA, y ya creo que han sido más como 15 fallos a favor con el mismo abogado, la misma pretensión. Entonces la verdad creo que no había más que alegar de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria Nancy
por la presentación de sus alegatos. Si el Ministerio Público lo considera pertinente, se le concede el uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, señor magistrado. La Procuraduría respetuosamente solicita al tribunal se nieguen las súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos. Primero es que claramente consideramos que no estamos frente a una revocatoria de un acto administrativo en el que se requiere el consentimiento del particular. Segundo, creemos que nos encontramos claramente, y así lo enseña el proceso, frente a una pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, regulada en el artículo 91, numeral cuarto del CEPACA, que dice que los actos administrativos perderán obligatoriedad y por tanto no podrán ser ejecutados cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentra sometido, como efecto sucede con la resolución a la que tanto hemos hecho referencia. Asimismo consideramos como otro argumento que cuando el IS asumió el riesgo de vejez en el presente caso, pues subrogó al SENA en la obligación de continuar reconociendo en los montos discutidos la pensión de jubilación. Esa subrogación a la que hacemos referencia hace improcedente la simultaneidad de poder gozar la parte demandante con las dos pensiones. Salvo pues el tema de compartibilidad, que aquí pues se ha hecho referencia simplemente en una parte adicional. Asimismo, consideramos que la compatibilidad que solicita la parte demandante claramente va en contravía de lo regulado en el artículo 128 de la Constitución Política. Como otro argumento consideramos, y que lo planteamos como un planteamiento de problema, que sí aplica el precedente citado por la parte demandante. La Procuraduría tiene claro que ese precedente no aplica en este caso porque ese versa sobre una pensión de sobrevivientes en un caso sui generis que no tiene nada que ver con el que aquí estamos discutiendo, pero sí existe precedente reciente del Consejo de Estado y particularmente de la misma fecha a la que hace referencia el actor, y efectivamente el Consejo de Estado en sentencia del 25 de marzo de 2010, dentro del expediente número 2005-05491, de la sección y subsección a que hace inclusive referencia a la otra demanda, de la sección segunda subsección A, sino que aquí es con el consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Ese precedente que cree la Procuraduría debe ser respetado por el tribunal, regula un caso de situaciones fácticas y jurídicas muy idénticas al que aquí estamos discutiendo. Y efectivamente, en ese caso, el Consejo de Estado claramente determina lo que ha manifestado el Ministerio Público, que estamos frente a una pérdida ejecutoria, que indudablemente el ICE subroga, que no puede haber esa compatibilidad entre las dos pensiones porque viola el artículo 128 de la Constitución, y a ese precedente pues es al que yo invito al tribunal seguir, porque efectivamente pues se subsume en el presente caso. Entonces, bajo esos argumentos, reitero, se nieguen las súplicas de la demanda. Muchas gracias, señor magistrado, muy amable. Muchas gracias al Ministerio Público y a los sujetos procesales que han presentado los alegatos de conclusión para efectos de que el tribunal profiera la sentencia oral en esta misma audiencia. Para efectos de dictar la sentencia oral, primero vamos a decretar un receso de unos 10-15 minutos máximo. El tribunal se va a reunir después de escuchar los alegatos y luego vendrá a exponer ya la sentencia oral si así se considera pertinente. Entonces, 10-15 minutos. Muchas gracias.